Buenos días a todos, que se les bendiga. Vamos a dar comienzo a la reunión de esta mañana dándole gracias al Señor. También es una oportunidad para que juntos podamos glorificar el nombre del Señor. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 96 y vamos a leer allí lo que dice este Salmo, Salmo número 96. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra, decid a su nombre, traed ofrendas y medid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, dice el Salmo. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar juntos reunidos en el nombre del Señor, porque podemos también pedir nuestras vidas al Señor, alabar a Dios, darle gracias al Señor. Y vamos a estar de pie y vamos a agradecer al Señor. Puesto de pie, vamos a darle gracias al Señor. A ver, todos ahí, por favor, de pie. Y también, ¿no es cierto?, vamos a agradecer en el nombre del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Vamos a bendecir el nombre del Señor. También todos dándole gracias al Señor. También los niños ahí que estén en orden. También allí, por favor, todos dándole gracias al Señor. Todos sus asientos, también juntos demos gracias al Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Estamos reunidos en este lugar para alabar tu nombre y bendecir tu santo nombre. Te damos gracias por tu presencia divina con nosotros, por tu amor derramado en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel a tu palabra, fiel a tus preciosas promesas. Gracias, Padre, al estar aquí reunidos en tu nombre. Tu palabra dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, que aquí yo estoy en medio de ellos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tus bendiciones. Gracias por cada hermano, hermana, familias que han creído en tu palabra, han recibido tu palabra. Que en esta mañana, Padre, tú estés hablando a los corazones, a nuestras vidas. Y queremos también, al igual que el salmista, cantarte a ti, alabarte a ti y proclamar que tú eres grande, tú eres bueno, tú eres, Señor Dios, que nos bendices y fortaleces nuestras vidas. Señor, esta mañana bendice a todas las familias, bendice a los hermanos, bendice a tu pueblo. Y bendice, Señor, también este tiempo en el cual juntos podemos cantar y alabar tu nombre. Bendícenos, Señor, también cuando abrimos tu palabra, que tú estés obrando en los corazones, tocando las vidas, Señor, sanando a los enfermos, renovando también la vida de tu pueblo y fortaleciendo, Señor, también a aquellos que sirven en tu casa. Gracias por tu presencia con nosotros en esta mañana. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias, Padre, por la salvación, por cada hermano y hermana, cada familia que viene a este lugar para alabar tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te pedimos también que tú estés guiándonos en todo. Bendice a los hermanos que están en la música, el ministerio de la danza. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Bendice también el momento en que abrimos tu palabra y guíanos en todo, Señor. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia divina con nosotros. Bendícenos, Señor, también y proclamamos, Señor, que esta reunión es para la gloria y honra de tu santo nombre, que esta reunión es para alabarte a ti y para exaltarte a ti, Señor. Gracias por tu presencia divina con nosotros en esta mañana. Adoramos tu santo nombre, proclamamos, Señor, que tú eres fiel, bueno con nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dice es el Salmo, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gracias a Dios. Y también dice, tributad a Jehová, familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Venimos entonces en esta mañana
para alabar el nombre del Señor. Adoremos, bendigamos el nombre del Señor. Todos juntos adoremos al Señor. Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a cantar al Señor, hermanos. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Adelante. Dios nos bendiga, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Que hoy podamos alabar al Señor con todo nuestro corazón, presentarnos con acción de gracias ante Él, con un corazón rendido, con un corazón agradecido ante su presencia. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre y a su pueblo. Vamos a alabar el nombre de Dios. ¿Quién vive? Amén. Juntos vamos a exaltar la majestad y la bondad de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Hoy vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. A Él sea toda gloria y toda honra. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos sí contendrán, la prepararon y del divino rey se enamoró. Conquistó tu corazón y su deleite
gracias. Seguimos exaltando y alabando el nombre de Dios. ¿Cuántos creen que donde está la presencia de Dios, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí? Amén. Dios habita en medio de su alabanza. Por lo tanto, esta mañana vamos a proclamar y declarar que el Señor está en este lugar. Juntos con voz fuerte vamos a alabar el nombre de Dios. Levantemos nuestras manos, demos la mejor adoración a Dios, porque Él es merecedor, es digno de toda gloria. Hoy proclamamos que Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestra fortaleza. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra confianza está puesta en el Señor, Creador de los cielos. Sanar, poder para librar. Amén. A Dios sea toda gloria y toda honra. Es por eso que también vamos a proclamar que tenemos un Dios grande y un Dios fuerte.
Jesús. A ti, Señor, levantamos nuestra alabanza. A ti levantamos nuestra adoración, Padre Santo, Señor. Rindiéndote a ti nuestro corazón, Padre Celestial, una vez más, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. Alabaremos y bendeciremos el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro libertador y su presencia hoy se mueve en este lugar. Gracias, Señor. Damos gracias, Padre amado. Para ti no hay nada imposible, Señor Jesús. Soy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras
Su presencia se mueve aquí.
corazón en las manos de Dios. Amén. Toda gloria sea a nuestro Rey, aquel que servimos y aquel que adoramos. Dios la bendiga. Gracias a Dios que podemos bendecir al Señor, alabar al Señor en esta mañana. Estamos agradecidos al Señor porque Dios es bueno con nosotros, Dios es fiel y juntos podemos exaltar y glorificarle al Señor. Así que sean gracias al Señor por este momento, este tiempo que podemos cantar, bendecir el nombre del Señor. Bueno, hermanos, también esta mañana tenemos que darle lugar, ¿no es cierto?, a la palabra del Señor. Y tenemos el privilegio, ¿no es cierto?, de poder también ir a la palabra de Dios, leer la palabra del Señor, recibir del Señor. Así que damos gracias a Dios. También agradecemos al Señor por darnos este tiempo en el cual juntos podemos acercarnos al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando estamos juntos, dice el salmista, cuando los hermanos están juntos en armonía, Dios envía allí bendición y vida eterna. Gracias al Señor. Bien, vamos a ver esta mañana acerca de la palabra del Señor. Y estuvimos ayer viendo acerca de la Biblia y también, ¿cierto?, agradecemos al Señor porque hemos tenido la oportunidad de estar también en esta Expo Biblia, que los chicos estuvieron de las clases bíblicas compartiendo y también hablando de algunos principios, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la palabra del Señor. Así que esta mañana yo quiero hablar acerca de cómo nosotros tenemos que estudiar la Biblia, cómo tenemos que estudiar y leer la palabra de Dios. Eso es muy importante para nosotros en este tiempo, tener la actitud correcta para poder recibir la palabra del Señor. Y también tenemos que tener en cuenta cuán importante es para nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Se dice que la Biblia es el libro del pueblo de Dios. Y es verdad, nosotros, hermanos, somos llamados para poder extender el reino de Dios. Y todo lo que nosotros hablamos tiene que estar, ¿no es cierto?, de acuerdo y conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios en esta mañana de que podemos tener nuestras Biblias. Así que los que han traído su Biblia, abran su Biblia en el libro, ¿no es cierto? Vamos a ir al Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, y vamos a leer allí lo que dice el verso 19 en adelante. Entonces, estamos viendo en esta mañana cómo podemos nosotros estudiar y leer, ¿no es cierto?, las Escrituras, la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, en el verso 19, vamos a ver allí lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Dice así, vamos a leer, dice así la palabra de Dios, Santiago 1, 19, entonces abra allí su Biblia, leemos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Damos gracias al Señor. Vemos aquí lo que dice el pasaje, lo que nos habla a nosotros el apóstol Santiago, ¿no? Y vemos de que se nos dice que debemos nosotros recibir la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos y vamos nosotros a las Escrituras, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice aquí y lo importante que es, ¿no?, la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a nuestras Biblias y leemos nuestras Biblias, debe ser algo normal para nosotros, ¿no es cierto?, tener en cuenta todos los días las Escrituras. Tiene que ser un hábito también para nosotros, ¿no es cierto?, leer la palabra del Señor. Hemos dicho que un hábito se logra cuando nosotros repetimos por lo menos 15 veces seguidas. Si 15 días leemos la palabra de Dios continuamente, todos los días se nos hace un hábito. Más aún, ¿no es cierto?, eso es importante para nosotros. Ese hábito de ir a la palabra de Dios, de leer la palabra del Señor. Nadie, ¿no es cierto?, que alguien que se dice ser creyente no tiene que olvidarse de leer la palabra de Dios. Por eso en este tiempo, en este mes, estamos enfocando nuestras vidas y también estamos enfocándonos en las Escrituras, la palabra de Dios. Todo el mundo necesita la palabra del Señor. Vemos entonces, hermanos, que dice el pasaje: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa expresión recibid tiene la idea, ¿no es cierto?, de que uno debe dar la bienvenida a la palabra del Señor, ¿no? Por eso, hay cuatro formas en que nosotros podemos leer la palabra del Señor, ¿no?, y dar la bienvenida a la palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, nosotros podemos dar, ¿no es cierto?, la bienvenida a la palabra de Dios o recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto a arrepentirse, ¿no?, a arrepentirse, a cambiar, ¿no? Entonces dice aquí el pasaje: deseche toda inmundicia y abundancia de malicia y reciba la palabra de Dios. Entonces la idea es que nosotros damos como la bienvenida a la palabra de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios con ese deseo de que Dios nos hable. Es como cuando nosotros vamos a visitar a alguien y nos dan la bienvenida, ¿no es cierto, hermanos?, y nos reciben bien. Cuando usted, ¿no es cierto?, va a alguna casa, a algún lugar y le reciben bien, usted se siente contento, ¿no es cierto? Y qué bueno es cuando alguien, ¿no es cierto?, con alegría, ¿verdad?, con entusiasmo nos recibe. Pero también uno puede ir a visitar a alguien y no le recibe bien, ¿verdad? Y dice, bueno, me parece, ¿no es cierto?, y uno se da cuenta de que si alguien realmente quiere que uno esté ahí o no, ¿no? Y recuerdo la anécdota de un pastor que fue a visitar a una familia. Había una hermana, ¿no es cierto?, que no venía a la iglesia hace tiempo y dijo: yo tengo que ir a ver porque no viene y queremos, ¿no es cierto?, que esté. Y entonces el pastor va a la casa a
ver, ¿no es cierto?, a esta hermana. Y cuando llega a la casa, él sabía que estaba la hermana ahí, ¿no? Pero golpea la puerta y no salió. Y no salía. Pero él sabía perfectamente que la hermana estaba en la casa. Entonces dijo: yo no me voy a ir hasta que no me reciba. Entonces pasó media hora, seguía allí. Y dijo: voy a orar, ¿no es cierto?, estar orando acá. Pasó una hora, seguía orando. Después también se puso a cantar ahí, ¿no es cierto?, en la puerta de la casa. Y estaba ahí orando, cantando, hasta que dice: tiene que salir, hermana, ¿no es cierto?, tiene que salir. Hasta que no pudo aguantar la hermana y tuvo que abrir la puerta, ¿no es cierto?, decir: pastor, disculpe, ¿qué pasa? Que, ¿no es cierto?, no quería yo, ¿no?, que me hablen, ¿no es cierto?, no quería recibirle. Y la verdad, ¿no es cierto?, qué diferente es cuando alguien le recibe a usted. Entonces, nosotros tenemos que recibir la palabra del Señor con la disposición y el deseo de cambiar. Amén. De arrepentirnos. ¿Cómo entonces la Biblia puede, provocar un resultado en la vida del creyente? Cuando nosotros vamos a la Biblia con el deseo de que en nuestros corazones o en nuestra forma de vivir haya un cambio, el deseo de cambiar, sabiendo de que nosotros necesitamos del Señor, necesitamos de la palabra de Dios. Mire, cuando leemos la Biblia no es para decir: bueno, voy a leer porque aquel hermano necesita, o aquel joven necesita, aquel necesita esto que estoy leyendo, yo no necesito, yo estoy bien. Entonces, no es así. Sabemos que todos necesitamos del Señor, pero cuando yo leo la Biblia debo tener la disposición, ¿no es cierto?, y saber de que yo necesito que Dios me cambie a mí. Amén. Por eso dice aquí: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces dice: desechando la inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor y hemos venido al camino del Señor, Dios nos perdonó nuestros pecados. Pero quedan cosas en nuestra vida que todavía nosotros necesitamos cambiar, desechar. No cambiamos totalmente. Nadie que viene, ¿no es cierto?, al Señor, que conoce el Evangelio, de un día para el otro cambió todo, ¿no es cierto? Todo se volvió de repente impecable, ¿no es, hermano? El Señor nos perdona los pecados, sí, pero en la vida quedan, ¿no es cierto?, costumbres, hábitos, que la forma de hablar, ¿no es cierto?, que tenemos que cambiar. ¿Cuántas cosas quedan todavía que hay que, como dice aquí, desechar, ¿no es cierto? La malicia. La malicia son los restos del pecado, los restos de las cosas que quedan. Entonces nosotros necesitamos ir, ¿no es cierto?, nuestra vida necesita ir siendo transformada por el Señor, ¿no? Entonces vemos nosotros de que eso lo llamamos a veces nosotros, ¿no es cierto?, la vieja vida. Ahora que conozco al Señor tengo una nueva vida, pero hay una vieja vida, ¿no es cierto?, que tenemos que ir sacando de nosotros para que se vea que en nuestra vida, ¿no es cierto?, hay una vida de fe, que estamos confiando y creyendo en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando el creyente está dispuesto a arrepentirse, cuando está dispuesto a cambiar, ¿no es cierto?, vemos de que Dios va a bendecir esa vida. Y la verdad que nosotros necesitamos que Dios hable a nuestros corazones, que el Señor nos cambie, porque a veces, ¿no es cierto?, no nos conocemos totalmente, porque alguien puede decir: yo conozco todo de mí, yo sé todo, yo sé cómo soy. Y hermano, la verdad que usted no sabe cómo es, pero sí hay alguien que sí sabe cómo es usted, conoce lo profundo de su corazón, y ese es Dios. Amén. Dios sí sabe cómo es usted. Dios sí sabe qué es lo que está allá escondido, ¿no es cierto?, en lo profundo de su conciencia. Dios sabe, conoce nuestros corazones. Y cuando Dios más va revelando lo que nosotros somos, vamos dándonos cuenta que siempre necesitamos
que Dios limpie nuestras vidas, que siempre necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Cuando uno va conociendo al Señor, va dándose cuenta de que yo necesito que Dios siga cambiándome, siga tocando mi corazón, Dios siga obrando en mi vida, ¿verdad? Nadie puede decir que ya cambió totalmente. Por eso es que nosotros necesitamos la palabra del Señor, ¿entiende? Entonces, hemos dicho en primer lugar que yo debo recibir la palabra, ¿no es cierto?, con un deseo de arrepentirme, de cambiar, con un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar. Entonces, cuando usted lea la Biblia, sepa que lo que usted está leyendo es para usted, y necesita hacer caso, ¿no es cierto? Y es en segundo lugar, yo debo recibir o dar la bienvenida a la palabra de Dios con un espíritu dócil, debo procurar, ¿no es cierto?, de que mi corazón esté siempre rendido al Señor. Por eso dice aquí también, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces yo debo ser dócil, dispuesto a que Dios me cambie. Entonces primero tengo que desear, ¿no es cierto, hermanos?, arrepentirme de mis pecados, que el Señor me limpie mi corazón. Y en segundo lugar decimos que un espíritu abierto, de recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿no? Si reciba con mansedumbre la palabra del Señor. Eso significa que la persona debe dejarse enseñar la palabra de Dios, ¿entiende? Usted sabe, ¿no es cierto, hermanos? Y los que van a la escuela, los que van a estudiar saben, el profesor enseña, pero hay algunos que quieren aprender y otros no quieren saber nada, otros están en otra cosa, y después, ¿no es cierto?, dicen, no, pero es que no entendí nada. Bueno, no entendió nada porque no quería entender nada, porque no se deja enseñar, no quiere aprender. ¿Y qué problema es cuando nosotros como creyentes, ¿no es cierto?, no queremos aprender la palabra de Dios, nos resistimos, no queremos ser enseñados por el Señor? Hermanos, si yo quiero aprender de Dios, yo tengo que estar dispuesto a ser enseñado. Por eso dice con mansedumbre la palabra de Dios, ¿no? Reciba con mansedumbre, ¿no? Por ejemplo, si hay algunos que les gusta andar a caballo, ¿no es cierto? Acá en el 23 de agosto pasaban en el centro, yo vi en el centro, y pasaba ahí un gaucho con su caballo ahí en pleno, en medio de los autos, ¿no? Menos mal que el caballo era mansito. Pero un caballo, ¿no es cierto, hermanos? No, él no nace así mansito, dice buenito, y uno va a decir, bueno, acá está un caballo. Los caballos son fuertes. Ellos no quieren, ¿no es cierto?, que nadie les esté subiendo arriba, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Él pasa por un proceso, ¿no es cierto?, donde alguien con sabiduría lo va amansando, ¿entiende? Y después usted puede subir tranquilamente a ese caballo, tranquilo, porque es mansito, no le va a hacer nada. Pero él al comienzo se resiste, ¿entiende? Por ejemplo, ¿no es cierto?, vemos nosotros que un caballo tiene mucha fuerza. Es un animal poderoso. No es algo, digamos, decir, bueno, ¿no es cierto?, no me va a hacer nada. Cuando se molesta, ¿no es cierto?, cuando se asusta, él reacciona. Sin embargo, ha pasado por un proceso en el cual ahora se vuelve, ¿no es cierto?, manso. Pero él no deja de ser fuerte, no deja de ser poderoso, no deja, ¿no es cierto?, de ser, digamos, un animal que le puede causar daño, se le puede tirar encima, ¿no es cierto?, le puede dar una patada, que realmente es tremendo. Pero ha pasado por un proceso en el cual ahora, ¿no es cierto?, es manso, ¿verdad? Entonces, cuando ese animal se transforma en manso, usted puede subir, ¿no es cierto?, puede colocar allí, ¿verdad?, todos los elementos para poder andar al caballo. Tiene que colocarle los frenos, ¿no? Los que anduvieron, ¿verdad?, en caballo saben que una de las cosas, lo primero que necesitamos nosotros es ponerle los frenos en la boca del caballo, porque los frenos
son lo que hacen que uno puede dominar el caballo, ¿no es cierto? No sé si ustedes anduvieron a caballo. Yo a los 13 años ya decía, ¿para qué tengo que andar a caballo? Ya no quiero saber nada de caballo, ¿no es cierto? Pero nosotros en el campo tenemos que usar el caballo sí o sí. Y siempre recuerdo el caballo que yo tenía, ¿no es cierto? Fuerte, pero yo le podía colocar, ¿no es cierto?, los frenos porque ya estaba amansado. Y con esos frenos uno puede dominarle a él, ¿no? Y vemos de que a veces hay creyentes que no quieren que le coloquemos los frenos. No quieren ser dominados por el Señor. Se resisten. Dicen, yo no quiero que el Señor me diga esto. No quiero aprender esta cosa. No quiero cambiar de mi manera de vivir. Yo hago lo que quiero. Bueno, si usted conoce a alguien así, me dice, ¿no? Porque aquí todos parecen tener carita de que hacen la voluntad del Señor. Son obedientes, buenitos, sumisos. Pero cuando salimos de acá, ¿no es cierto?, es la cosa. Entonces hay creyentes que no les gusta que usted le ponga el freno en la boca, así como el caballo. A él no le agrada porque es un metal que está en la lengua, ¿no es cierto?, que va acá en la boca. Y cuando uno tira, ¿no es cierto?, le sujeta, ¿verdad?, le duele. Y él, ¿no es cierto?, se detiene. Hay así creyentes que no les gusta, ¿no es cierto?, ser dominados por el Señor, ser guiados por Dios. Cuando Dios habla en su palabra, dice, yo esto no me gusta, yo no. Y hermanos, nosotros necesitamos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, está diciendo aquí, con un espíritu abierto, con mansedumbre, dispuestos a aprender, a dejarse enseñar. Qué bueno cuando alguien quiere aprender, hermanos, pero cuando alguien no quiere aprender, por más que le hagamos lo que le hagamos, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, no llega al corazón. Pero esta mañana nosotros necesitamos que el Señor hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, que Dios esté guiando, ¿no es cierto?, nuestras vidas y podamos hacer la voluntad del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver allí, ¿no es cierto?, lo que dice en San Juan. Y vamos a ver la palabra del Señor. Dice así San Juan capítulo 7. Dice así San Juan capítulo 7 verso 15. Evangelio de Juan, San Juan capítulo 7 verso 15. Vamos a ver allí lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Estamos hablando acerca de recibir a la palabra de Dios con un espíritu dócil, ¿no es cierto?, abierto, sencillo, con mansedumbre. Dice así San Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Usted quiere conocer y aprender, ¿no es cierto?, del Señor, tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que obedecer al Señor, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, si tú quieres hacer mi voluntad, vas a conocer mi doctrina, vas a aprender, pero hay que tener esa disposición de conocer la voluntad de Dios, de hacer y vivir, ¿no es cierto?, en la voluntad del Señor. Entonces, muy importante, hermanos, esto. ¿Cómo conocemos nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a conocer? Estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, a creer en el Señor, recibir la palabra de Dios. Entonces, esté dispuesto, dispóngase a aprender del Señor, ¿no? Busque en la palabra de Dios la guía para su vida también. Y sepa, ¿no es cierto?, que el Señor va a transformar la vida de aquel que es sencillo, humilde, que se rinde ante la voluntad del Señor. ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios?
Y en la vida de todo discípulo siempre va a tener que lidiar con dos cosas. Primero, su voluntad. Y segundo, la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando uno lee la Biblia también se va a encontrar, ¿no es cierto?, ante esta pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que dice la Biblia o lo que yo pienso? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo que Dios quiere o lo que yo deseo? ¿Qué voy a hacer? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? Y esa es la lucha del creyente. La lucha de todos nosotros es esta: mi voluntad contra la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros más nos rendimos a la voluntad de Dios el Padre, más nuestras vidas serán transformadas y cambiadas. Amén. Entonces, reciba la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. Déjese enseñar por el Señor. Entonces, cuando lea la Biblia, no lea la Biblia para el otro, para el vecino. No, le hace falta a esta hermana, o no. No, reciba para usted primero. No, yo necesito un cambio. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿no es cierto?, en lo que dice el apóstol Santiago, porque estamos allí en este pasaje del apóstol Santiago en el capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice el verso 22, para ir a la tercera manera en que yo debo leer la Biblia. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿No? Entonces vemos aquí, hermanos, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideren en un espejo su rostro natural. Sed hacedores de la palabra. En tercer lugar, hermanos, yo debo recibir la Biblia dispuesto, con disposición, para aplicar la palabra de Dios a mi vida. Amén. Primero voy a tener ese deseo de aplicar la Biblia a mi vida. Es para mi vida primero. Yo necesito la palabra del Señor. Entonces, dice aquí: comience a obedecer lo que usted escucha. No sea solamente oidor, sino hacedor. Obedezca lo que escucha. Obedezca la palabra de Dios. ¿Me entiende? Hoy tenemos nosotros grandes problemas, ¿no? Cuando hay alguien que dice ser creyente y solamente escucha, pero no hace nada, no vive, no aplica su vida, no hay cambios, porque no es solamente, ¿no es cierto?, leer, sino aplicar lo que dice la Escritura a mi vida, ¿no es cierto, hermanos? Dice, usted se engaña, dice el apóstol Santiago, si solamente oye, pero no hace lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, qué importante, hermanos. Tenemos que obedecer lo que Dios dice. Lo que yo entiendo de la Escritura, lo que voy aprendiendo, debo ponerlo en práctica. Aquellas cosas que estoy aprendiendo, ¿no es cierto, hermanos? Lo voy a vivir, voy a hacer que, ¿no es cierto?, lo voy a recibir con alegría las cosas del Señor. Y saben, hermanos, no todo entendemos. Hay cosas que nos cuesta entender, hay cosas, ¿no es cierto?, que vamos aprendiendo a través del tiempo, pero lo que yo entiendo hoy, lo debo vivir. Amén. Lo que yo entiendo hoy, aquellas cosas que yo tengo que hacer, aquellas, ¿no es cierto?, por más sencilla que sea, la debo poner en práctica. ¿Me entiende? Entonces, aplique, dice, sea hacedor de la palabra, no solamente oidor. Y es aquí algo tan sencillo, pero algo, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros fracasamos, porque no hacemos lo que Dios nos dice, nos cuesta obedecer. Como dijimos hace un momentito, es, ¿no es cierto?, muchos, hay hermanos que no les gusta que le coloquen el freno, como, ¿no es cierto?, como el caballo que uno le coloca el freno para dominar, se coloca el freno, no le gusta, dice, ¿no es cierto? Entonces necesitamos nosotros vivir lo que entendemos de las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces Dios, cuando yo voy viviendo, poniendo en práctica aquellas cosas que entiendo, más cosas Dios puede revelar a mi vida, más cosas Dios
va a derramar sobre mí. Voy a ir entendiendo con más profundidad las cosas del Señor. Pero yo tengo que recibir lo primero que estoy aprendiendo, lo voy viviendo. ¿Cómo Dios me va a dar más si yo no hago, ¿no es cierto?, aquellas cosas sencillas que el Señor me va mostrando? Entonces hay personas que conocen la Biblia porque han leído, leen y conocen algo, pero nada más. Pero aquel que lee y vive la palabra de Dios es una persona que va conociendo al Señor. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, conocer la Biblia es una cosa, conocer a Dios es otra cosa. El que conoce la Biblia y la vive, la practica, ese va a conocer más al Señor. Amén. Entonces hay personas, ¿no es cierto?, religiosas o algunos dicen, yo leo, yo sé, yo entiendo, pero si no vive, ¿no es cierto?, conoce algo, pero no conoce a Dios. Y lo que la Biblia hace, nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. La Biblia nos guía a nosotros, ¿no es cierto?, hacia el Señor. La palabra de Dios nunca le va a desviar a usted. Si usted es obediente al Señor, la palabra de Dios no le va a guiar a cometer errores, no le va a guiar a la desobediencia, no le va a guiar a usted, ¿no es cierto?, a la rebeldía. La palabra de Dios nos guía a nosotros a una vida transformada y vida cambiada. ¿Por qué? Porque si yo pongo en práctica lo que Dios dice, ¿no es cierto?, realmente Dios, ¿no es cierto, hermanos?, va a ir transformando mi corazón, ¿no? Entonces vemos nosotros aquí lo importante que es ser un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que dice el verso 23, Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, en cuarto lugar, reciba la palabra de Dios con mucha atención, con mucha atención. Hermanos, cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que estar atento a lo que Dios dice allí. Por eso no podemos leer la Biblia a la ligera nada más. Es decir, voy a abrir la Biblia donde salga y leo. Ahí, bueno, un poquito más y chao, me voy. No, hay que leer con atención también, ¿no es cierto? Porque dice aquí, porque si alguno, ¿no es cierto?, es oidor, no hacedor de la palabra, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Entonces es como cuando, ¿no es cierto?, nosotros nos miramos en el espejo un ratito, un poquito, y salimos a la apurada, ¿no es cierto?, ¿verdad? Nos vamos y chao, nos olvidamos cómo somos, nos olvidamos rápidamente, ¿no? Especialmente los varones, ¿no es cierto, hermanos? Rápidos, miran ahí, se peinan y chao. Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, a las hermanas ir a peinarse, a arreglarse, decimos, ¿no es cierto?, ¿qué hora saldrá? ¿No es cierto? Pues ya hace 15 minutos está, no sé, ¿qué se está arreglando? Porque yo, a veces, ¿no es cierto?, uno va, se peina así y dice, bueno, está bien, ya está, nos vamos. ¿Por qué? Porque mira con atención, ¿no es cierto? Miran los detalles, ¿verdad? Entonces allí, hermanos, nosotros, aquí dice, se mira el hombre que, ¿no es cierto?, no está dispuesto a cambiar, es como que mira en un espejo y se va. Y en un espejo refleja lo que nosotros somos. Y dice aquí el apóstol Santiago que la Biblia, ¿no es cierto?, es como un espejo donde Dios nos muestra cómo nosotros estamos, cómo nosotros somos, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, la Biblia nos mira a nosotros. Cuando uno lee la palabra de Dios es como un espejo, ¿no es cierto?, que hace que nos veamos a nosotros mismos. Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y cuando alguien se ve en el espejo, tiene que tener la seguridad de que el espejo no miente. ¿Sabía usted que el espejo no miente?
el espejo le muestra tal como usted es. Por más que usted quiera ser más diferente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Si está gordito, el espejo le muestra que está gordito. Y uno dice, pero yo no sabía, usted creía que estaba flaquito o flaquita, pero el espejo le dice, no, esta es la verdad, eso es lo que eres. Y a veces nosotros también, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta, Dios nos habla su verdad y nos dice cómo estamos. Y a veces no nos gusta mucho, pero la Biblia nos muestra cómo nosotros estamos, cómo estamos viviendo, cómo es nuestro carácter, ¿no es cierto? Y la Biblia, ¿verdad?, nos muestra la verdad de lo que somos, la realidad. Entonces, hermanos, hay dos clases de personas que tienen, ¿no es cierto?, dos actitudes delante de la Biblia. Primero, hay personas que ven, ¿no es cierto?, la Biblia de paso, así rápidamente, un poquito nomás, ¿no es cierto? Y ya está, leemos un poquito. Y el segundo, ¿no es cierto, hermanos? La segunda clase de persona es la que mira atentamente la palabra del Señor, como dice, ¿no es cierto?, el verso 25. Una mirada, ¿verdad?, bien, digamos, enfocada, ¿no es cierto?, en el Señor. Mira con atención, ¿verdad?, y quiere saber qué es lo que dice, ¿no es cierto?, las Escrituras. Entonces, para nosotros en este tiempo, es importante saber cómo tenemos que leer la Biblia. Así que hemos dicho, en primer lugar, que debemos leer la Biblia, ¿no es cierto, hermanos?, con un corazón arrepentido, con un deseo de arrepentirnos. Si Dios me habla, yo quiero cambiar, dispuesto a cambiar. Amén. Y aquel que no quiere cambiar no va a leer la Biblia nada. Aquel, ¿no es cierto?, por eso también decimos, aquel que no viene a la reunión, porque no le interesa nada, ¿no es cierto, hermanos? Pero pues yo me interesa, ¿no es cierto?, que Dios me cambie, me interesa que Dios me hable, me interesa saber que Dios toque mi vida, entonces yo vengo. Y si usted quiere, ¿no es cierto?, cambiar, tiene que leer la Biblia dispuesto, ¿no es cierto?, a recibir del Señor, dispuesto a que su vida cambie. Hay que arrepentirse. Dice, deseche la malicia, dispuesto a desechar aquellas cosas que no sirven, que no le ayudan, ¿no es cierto?, en su vida. Entonces vemos qué importante es para nosotros quitar de nosotros lo que nos sirve, corregir nuestras vidas. Eso lo tiene que hacer usted, ¿entiende? Yo tengo que hacerlo, yo tengo que desechar la malicia. No es que el Señor me va a quitar a mí lo malo, la mala costumbre, los malos hábitos. No, es algo que yo tengo que, ¿no es cierto?, tratar de cambiar cada día. Dios perdona mis pecados, pero los hábitos, las costumbres, ¿no es cierto?, como dice aquí, la malicia, los restos, hay que sacarlos, ¿no? Sacarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Y el Señor dijo, Lázaro, venga, ¿no? Y Lázaro salió del sepulcro después de haber estado 2 días allí adentro. ¿Cómo salió? Yo no creo que haya un lindo olor, ¿no es cierto, hermanos? Algo así agradable, que alguien salga de la tumba así. Dice que salió todo vendado, ¿no es cierto? Todo. Y le dijeron, desátenle. Bueno, así también, hermanos, nosotros necesitamos, Dios nos ha dado vida nueva, pero necesitamos quitar aquellas cosas que están feas, que no sirven de nuestra vida. En segundo lugar, hemos dicho que yo debo dar la bienvenida, debo recibir la palabra de Dios, ¿no es cierto?, con un espíritu abierto y dócil, ¿no?, con mansedumbre, no, hermanos, con actitud, con una mala actitud, diciendo, no, yo leo, pero a mí, ¿no es cierto?, hay cosas que no me gustan, esto, ¿no es cierto?, me parece que no está bien, esto me parece que ya no es para mí. Y bueno, así, hermanos, ¿no es cierto?, es difícil cambiar. Sin embargo, la mansedumbre tiene que ver con que yo estoy dispuesto a ser enseñado por el Señor. Yo quiero que Dios me enseñe, yo quiero que Dios me hable, ¿me entiende? Leo la Biblia con ganas, con deseos, con ánimo. Amén. Leer la Biblia, ¿verdad, hermanos?, requiere para nosotros, ¿no es cierto?, un momento, un tiempo. Y cuesta volver a leer la Biblia si usted perdió el hábito de leer la palabra de Dios. Si usted, ¿no es cierto?, no puede leer porque a lo mejor no tiene anteojo,
pero puede escuchar la palabra de Dios. Hay grabaciones, ¿no es cierto?, de la Escritura. Busque, escúchela, ¿verdad? Además, hay algo importante también. Cuando usted se va a dormir, ¿qué hace antes de dormir? No dice, me voy a dormir, me vi una linda película de terror. Así que es cierto, todo con la mente llena de vampiros, llena de zombies, todo. Así, voy a dormir tranquilo. Señor, guarda mi vida, ¿no es cierto? Y hermanos, no. Límpiese un poco, quítese, ¿no es cierto?, las tinieblas, ¿verdad? Y lea, escuche una buena música. Por cierto, hermano, por ahí se vio algo, escuche una canción o lee un pasaje o traiga a su mente, ¿no es cierto?, algo, ¿verdad?, para que se duerma por lo menos, ¿no es cierto?, con un pasaje de la Escritura, por algo por lo menos, y no se queda ahí lleno de cosas, ¿no es cierto, hermano? A veces, ¿no es cierto?, alguien está enojado, peleado, discutido por ahí, ¿no es cierto?, o comió de más, le duele todo. Bueno, ¿verdad? Arrepiéntase, ¿no? Pero también antes de dormir, reciba algo del Señor. Amén. A veces va a dormir y dice, ay, estoy cansado. ¡Bum! Ni se bañó y se va a meter a la cama igual, así, no importa, total mañana. Y hermanos, con mansedumbre hay que recibir la palabra del Señor. Déjese enseñar, aprenda. El que no lee la Biblia, el que no estudie porque no quiere aprender nada. Así que, hermanos, ¿cierto? Es como cuando uno va, ¿no es cierto, hermanos? Cuando uno tiene unos kilos de más y, ¿verdad?, y va al nutricionista o el médico le dice, tiene que bajar, ¿no es cierto?, unos kilos. Sí, ¿cierto? Uno, sí. Va al otro mes, ¿no es cierto?, pasa el tiempo y va y tiene más kilos de más todavía, ¿no es cierto? ¿Y qué le van a decir? Que usted no quiere bajar de peso, ¿no es cierto? A veces a mí me dicen lo mismo. Usted tiene, ¿cuánto pesa? Y pesa lo mismo, y bueno, si pesa lo mismo es porque no quiere bajar de peso. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros, ¿no es cierto?, no queremos bajar? No, mañana voy a hacer dieta, mañana. ¿Y cuándo hace? Nunca hace dieta. El mismo, hermanos, reciba con mansedumbre, esté dispuesto que Dios le enseñe. En tercer lugar, hemos dicho que hay que leer la Biblia dispuesto a vivir la Biblia, aplicarla a su corazón. Sea un hacedor de la palabra de Dios, ¿cierto? Obedezca lo que está aprendiendo. Nadie va a obedecer algo que no sabe, pero lo que usted está aprendiendo, ponga en práctica la palabra de Dios. ¿Me entiende? Hemos dicho nosotros que hay 4 cosas que los creyentes tienen que hacer en su vida. Nunca olvidarse. Primero, leer la Biblia, aprender la Biblia. Segundo, congregarse. Tercero, ¿no es cierto?, participar de la cena. Cuarto, orar. Amén. Estos son principios. Si usted no viene a la iglesia, no le va a caer un rayo allá afuera, ¿no es cierto? Si, bueno, no fuiste al culto, ¡prum!, un rayo y se va al cielo, ¿no? Dice, no, que no me pasó nada porque no fui a la iglesia, no pasó nada. Ve, el pastor dice que venga, no me pasó nada. No te pasó nada. Pero son principios, ¿no es cierto, hermanos? Venga, lea la Biblia. Por eso estamos hablando en esta mañana de leer la Biblia. Este es el mes de la Biblia. Después usted va ahí van a estar los chicos de las clases bíblicas enseñándoles algunos principios. Pero ahora, ¿no es cierto, usted? Lea la Biblia. Amén. Segundo, hemos dicho, congréguese, venga a la reunión. Sí, pero yo estoy en mi casa aquí tranquilo, pastor, estoy bien. Así me dijeron a mí, estoy bien. Dice, yo no voy a ninguna iglesia, estoy bien. ¿Así? ¿Está bien? Bueno. Tercer lugar, ¿no es cierto, hermanos? Participe de la cena del Señor. Deje todo y venga a la cena del Señor. No se quede por ahí, venga, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ordene su casa, deje, ¿no es cierto?, haga la comida el día anterior, o si no, haga ayuno ese día, pero venga, ¿no es cierto? Y en cuarto lugar, hemos dicho, hermanos, hay que orar. Venga la oración. Si hay un hermano que hace estas 4 cosas, es difícil que se aleje del Señor. ¿Me entiende? Cuando usted ve a alguien que está lejos de Dios, seguro, hermano, que ya está desnutrido espiritualmente, anémico espiritualmente, tiene de todo, ¿no es cierto? Ni puede ni pararse espiritualmente. ¿Por qué? Porque está débil. Ya no se congregan, ya sonó. Entonces hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Obedezca lo que entiende. ¿Usted sabe lo que es venir a la reunión? ¿Entiende qué es eso? Obedezca. ¿Sabe lo que es orar?
obedezca. Ahí le van a enseñar ahora a los hermanos, cuando usted vaya por ahí, acá hay, ¿no es cierto? Acá está, ahí le van a enseñar qué es orar. Ore, es simple, sencillo. ¿Sabe lo que es la Santa Cena para los bautizados? Venga a la cena, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que es congregar? ¿Sabe lo que es leer la Biblia? Hágalo, son cosas sencillas, pero hágalo, ponga en práctica. En cuarto lugar, ¿no es cierto, hermanos? Preste atención a las cosas de Dios. Reciba con atención, ¿me entiende? Atentos a las cosas del Señor. Lea su Biblia, use la Biblia, lea su Biblia, gaste su Biblia, léala con atención, ¿no es cierto? No apurado, no es cierto, ya, ¿verdad? Al último lo dejamos ya cuando estamos, ¿no es cierto, hermanos? Voy a leer la Biblia después, ya cuando se hace grande ya tiene que usar anteojos, después dice, no puedo leer la Biblia, no tengo anteojos, que en fin, que esto. Pero hoy en este tiempo, qué importante es que todos nosotros le prestemos atención a la palabra de Dios. Con mucha atención, hermanos, lean la Biblia. Amén. Vengan las reuniones, ¿no es cierto? ¿Verdad? A veces hay tiempo para todo, pero para las reuniones no. Entonces a veces estamos en la carroza, ¿no es cierto? Ayer estaba, ¿verdad?, escuchando. Yo no sabía que había desfiles en eso, me sorprendí que había, ¿no es cierto? Antes sabía todo porque estaba arriba de mi casa el desfile, pero ahora ya no. Pero hermanos, miles de personas van ahí. ¿Cómo tienen tiempo? Miles de personas estaban ahí. A pesar de que, ¿no es cierto?, no he visto nada a veces, pero hermanos, con atención leamos la Biblia. Amén. Preste atención, ¿verdad? Y Dios va a cambiar su vida. Entonces, ¿cómo hay que leer la Biblia? Hemos dicho estas 4 cosas muy importantes para nosotros. Le animo a usted, y debemos animarnos los unos a los otros a leer la palabra de Dios. La Biblia es el libro del pueblo de Dios. Nada cambia, reemplaza la Biblia, hermanos. Ni la música, ni algún buen predicador, ni un hermoso libro. La Biblia es única, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Esto puede cambiar su vida y la vida de cualquier persona que reciba, como hemos hablado esta mañana. ¿Entiende? Arrepentirse, dispuesto a cambiar. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos cambiar, hermanos? Entonces, tenga su Biblia allí en su casa, léala, lea la palabra de Dios. Los chicos, los jóvenes, los niños, todos necesitamos aprender la palabra de Dios. Y qué bueno, ¿no es cierto?, cuando vemos también acá en la congregación que los niños aprenden la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien dijo, un religioso dijo, denme un niño hasta los 7 años y nunca se olvidará de lo que le voy a enseñar, ¿no? Y hermanos, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, hasta los 7 años, ¿verdad?, decía, ¿no es cierto?, religioso, recibir la palabra de Dios, recibir la enseñanza, no nos olvidamos cuando nosotros la recibimos desde temprana edad. Y qué bueno que los niños reciban la palabra de Dios. Y todos nosotros tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a caminar en la voluntad del Señor. Amén. Ame su Biblia, ame su Biblia, ame al Señor, ame su Biblia, busque, léala. Vamos a estar de pie en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor porque podemos leer las Escrituras. Hermanos, hay países donde está prohibido tener la Biblia. Ustedes llegan a verla usted con la Biblia, chao. Parece increíble, ¿no? Pero hay países donde no puede usted tener su Biblia. Y para ellos es importante memorizar la palabra de Dios. Por eso es importante también, muchas veces el Evangelio llega a través de la radio, a través, ¿no es cierto, hermanos? Nadie puede detener las ondas, ¿no es cierto? Pero hay lugares, países donde hay persecución, donde que ser cristiano, ¿no es cierto?, es tremendamente prohibido. Para nosotros es un privilegio hoy tener la Biblia, la palabra del Señor. ¿Qué hace la Biblia en nosotros? Produce cambios. Si yo la recibo con atención, si realmente yo, ¿no es cierto, hermano?, con alegría la recibo. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que Dios bendiga nuestras vidas. Alguien que necesita oración, vamos a orar a Dios. Alguien necesita recibir del Señor
alguien tiene que reconciliarse con el Señor o reconciliarse con la Biblia, pase a este lugar, ¿no es cierto? Necesita del Señor, necesita esforzarse, necesita fuerzas, gracia, sabiduría de Dios. Pase a este lugar. Alguien que esté enfermo, pase, vamos a orar al Señor. Todos orando, todos demos gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude para que nosotros recibamos siempre la palabra con atención, porque la Biblia va a transformar nuestras vidas, ¿no es cierto? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos. Todos orando, todos orando. Si alguien necesita oración, pase a este lugar. Alguien, ¿no es cierto?, esté enfermo, pase. Vamos a orar al Señor. Todos orando, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hemos estado hablando acerca de tu palabra y cuán importante es para nosotros, Señor, recibir tu palabra. Es la palabra de Dios que ha llegado a nuestros corazones. Pero, Señor, nosotros necesitamos hoy prestarle más atención que nunca a lo que tú nos enseñas en las Escrituras. Gracias, Padre, por los hermanos y hermanas que están conociendo, están leyendo, están buscando tu rostro. Pero en esta mañana te pedimos, Padre Santo, que tú nos des la gracia, la sabiduría para poder hacer tu voluntad, para conocerte más a ti, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos a ser dóciles, sencillos, humildes, a recibir, Señor, tu palabra, a estar dispuestos a cambiar, Señor. Cuántas cosas necesitamos cambiar, Padre. Cuántas cosas están mal en nosotros. Estamos errados, estamos equivocados, pero no nos damos cuenta porque no prestamos atención a tu palabra. Señor, queremos cambiar, queremos, Señor, personas diferentes, queremos caminar haciendo tu voluntad, queremos agradarte a ti, Señor. En esta mañana, Padre Santo, perdona nuestro descuido, nuestra negligencia. Perdona, Señor, que muchas veces nosotros, Señor, no podemos hacer lo que tú quieres porque no estamos conociendo tu voluntad. No estamos caminando cerca tuyo. No estamos oyendo, Señor, oh Dios, tu voz guiando nuestras vidas. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor. Muchas veces descuidamos las Escrituras. Señor, no estamos conociéndote a ti. No estamos, Señor, recibiendo de ti. Señor, nuestras vidas necesitan ser llenadas con tu Espíritu Santo, con tu presencia. Necesitamos esas palabras de fe. Necesitamos las promesas de tu palabra hechas realidad en nosotros. Necesitamos confiar, Señor, en la oración. Confiar en tu poder, en el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, oh Dios, mirar con fe, Señor, y creer que tú has usado la vida de hombres y mujeres en la antigüedad, has usado a tus siervos, Señor, y así también en este tiempo tú quieres usar nuestras vidas, Padre, como instrumentos para bendición, para extender tu reino. Señor, oh Dios, que tu palabra, Señor amado, nos ayude a cada día a entender, a comprender tu voluntad, Señor, oh Dios. Señor Jesucristo, queremos que tu palabra esté en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Queremos, oh Dios, estar lleno de tu palabra, amarte a ti, seguir tu camino. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Oh Dios, bendice a tu pueblo, toca nuestros corazones, Señor. Que podamos nosotros buscarte a ti, Padre, reconocer que somos necesitados de tu palabra, necesitados de ti, Señor. Cuánto necesitamos entender, cómo necesitamos nosotros, oh Dios, tener tu mente, tus pensamientos, oh Dios, tus promesas en nuestros corazones. Padre, que se haga realidad en nosotros, Señor, oh Dios, el poder, Señor, vivificador de tu palabra poderosa, limpie nuestros corazones y que nosotros podamos ir cambiando cada día, Señor, despojándonos de todo peso del pecado y seguir tu camino, Padre. Con gratitud, Señor, nos acercamos a ti esta mañana. Ayúdanos a cambiar, Señor. Queremos aprender más de ti en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor también por los hermanos, también por los niños que han pasado aquí a este lugar. Yo quiero que repitan conmigo esta oración. Amén. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Quiero conocerte a ti.
Señor, yo sé que necesito que tú me limpies de todos mis pecados. Te recibo a ti, Señor. Creo en tu palabra. Limpia mi corazón. Ayúdame a seguirte, a conocerte más. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Quiero seguirte a ti. Amén. Padre Celestial, yo bendigo, Señor, oh Dios, esta mañana a mis hermanos y mis hermanas. Bendigo, Señor, también a los niños en el nombre de Jesucristo. Que ellos salgan adelante, sigan tu camino, que reciban más de ti, Señor. Sus vidas sean transformadas y cambiadas, Padre. Y te ruego también, Señor, por la salud, Señor, de mis hermanos, que sean sanos en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Herminia, Señor, que tú obres en su salud, Padre Celestial. Obra con poder en su vida también, Señor amado. Dios, toca, Señor, la vida, Señor, de los chicos también, en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra poderosa, Señor, esté obrando en sus vidas. Que ellos confíen en ti cada día, Señor. Que sigan a ti, Padre. Dales gracias, sabiduría, amor por tu palabra, amor por ti. Y tú, Señor, estás renovando, Señor, llenando los corazones. Padre, bendigo que sean libres en el nombre del Señor. Sean sanos en el nombre de Jesús. Sean bendecidos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Diego? Leo. Ah, Leo. Bueno, Leo, Dios te bendiga, ¿no? Gracias al Señor por tu vida. Seguir adelante. Siempre vení acá, ¿no es cierto?, a la iglesia también para aprender con los chicos. Dios te bendiga mucho. Gracias al Señor. Y también, ¿no es cierto?, a cada uno, que el Señor les bendiga, ¿no? Dios bendiga a Nachito, hermana Emilia también. Que Dios bendiga su vida. ¿Y tu nombre cómo? Ingrid. Ah, yo sabía que era difícil el nombre, pues no me acordaba. Ingrid, Dios te bendiga mucho también, ¿no? Nachito, Leo, Dios te bendiga, ¿no? Y sigamos adelante y recibamos siempre la palabra del Señor. Amén. Tomen asiento, chicos. Dios bendiga. Gracias al Señor. Gracias a Dios en esta mañana, hermanos, porque podemos juntos también ir a la palabra del Señor. Qué bueno recibir la palabra de Dios. Dios bendiga a su pueblo. Dios bendiga a los hermanos. Gracias al Señor. Bien, vamos a continuar esta mañana con la reunión de hoy. Y también vamos a disponernos ahora a dar nuestra ofrenda. Luego, ¿no es cierto, hermanos? Voy a hacer los anuncios, pero también queremos seguir, ¿no es cierto?, también recibiendo, aprendiendo del Señor. Bien, voy a invitar para que nos guíe en oración. Nos despedimos cantando y alabando el nombre de Dios. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo, victoria. Paremos el camino, Cristo viene ya. Paremos el camino, Cristo viene
mi amado.